Saludarlos. Que se le subió la hoja número 12. Irma Yolanda Kim, buenas tardes. Pero lo hice intencionalmente esa página 12 para que no se les olvide a ustedes que aunque no hemos tocado el tema de la exhibición personal, era importante que tuviesen ahí algo que los ligara con el Código Procesal Penal. Y es que en la exhibición personal, cuando la persona a favor de quien se interpone la exhibición personal no es hallada, el tribunal que está conociendo del asunto, al levantar el acta y haciendo constar efectivamente que no fue hallada la persona a favor de quien se interpuso la exhibición, inmediatamente eleva el expediente a la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal competente para conocer todos los procedimientos especiales de averiguación. Es decir, que la Corte de Constitucionalidad delegó en la Corte Suprema de Justicia que se encargara de ese procedimiento especial de averiguación y que sea ella el ente fiscalizador hasta encontrar o dar con el paradero de la persona a favor de quien se interpuso la exhibición personal. Por esa razón es que esta hoja 12 únicamente comprende 10 artículos de donde tienen que ustedes fundamentarse es en el artículo del 467 al 473 del Código Procesal Penal. Procedimiento especial de averiguación. Disculpe, licenciado. Sí. El artículo dijo 477 al 467 al 473. Ahí mismo te lo dice, ahí mismo entre paréntesis te lo dice. Ya. ¿Ya? Gracias, ahí mismo te lo dice, para que ustedes, se los pongo para que ustedes se orienten, ¿verdad? Se orienten. Y aparte de eso, pues, tengan ustedes de ir ampliando su biblioteca jurídica, comprando algunos códigos o algunas leyes que tienen relación con la materia, porque a la larga, pues, ustedes van a tener su biblioteca jurídica, pues. Entonces, el día miércoles no va a haber docencia, entonces vamos a aprovechar para subirles la comprobación de lectura número 3, que es la exhibición personal. Así es, Josué. Así es, José, vas a ir por la antorcha, ¿verdad? Realmente creo que como terapia para el guatemalteco es un momento de distracción, de diversión, pero que realmente que celebremos independencia de qué. Eso sí lo dejo a discreción de cada uno de ustedes, ¿verdad? No tenemos realmente que celebrar porque realmente no ha habido nunca una verdadera independencia. Pero bueno, ese es motivo de discusión en otro curso. Acá simple y sencillamente, aprovechando que no va a haber actividad docente, pues le subo la comprobación de lectura número 3 y con eso concluimos lo relacionado con la exhibición personal. Luego, pues, nos quedarán dos hojas más que se refieren a la inconstitucionalidad de leyes, a casos concretos y de carácter general, pero eso será en la siguiente semana. El día de hoy nos vamos a ubicar básicamente en el artículo 33, en el artículo 34 y en el artículo 35 de la ley, lo que es el procedimiento de amparo
lo que es la intervención de terceros en el amparo y lo que se refiere a la primera audiencia a los interesados y prueba. Así es de que, y luego pues nos iremos a nuestros esquemas, vamos a ver el esquema 3, 4 y 5 que se refieren a esos artículos. Por favor, si no me estoy dando a entender, ustedes con toda la voluntad me dicen, puede explicar, puede ampliar, bla, bla. Lo importante es que no se queden sin lograr entender. Aunque les digo que leyendo el artículo no se pierde uno, pero entiendo que ustedes están en cuarto semestre y van de a poquito retroalimentando el aspecto procesal, principalmente en la institución del amparo. Bueno. Artículo 33, trámite inmediato del amparo. Hay una llamadita que es la 62, que dice, estoy ubicado en la página 18 de su ley. Este es el fundamento legal de la primera resolución. Ténganlo en cuenta. El artículo 33 es el fundamento legal de la primera resolución. Y hay 4 cositas que ahí mismo explica el por qué tiene importancia ese artículo 33. 1. En esa primera resolución admite para su trámite el amparo. Como primer punto, admitir para su trámite el amparo que se ha interpuesto. Solicita los antecedentes o el informe circunstanciado o ambos a la autoridad impugnada. Solicita los antecedentes o el informe circunstanciado o a veces le solicita ambos. Tiene el derecho el tribunal, la facultad de hacerlo. Entonces solicita los antecedentes a la autoridad impugnada. Este tercer punto es bien delicado. ¿Otorga o no el amparo provisional? En ocasiones anteriores les he expresado que todos los abogados, siempre que van a interponer un proceso de amparo, siempre van a solicitar cajoneramente que se les otorgue el amparo provisional. Siempre. Y los jueces o los tribunales o las salas difícilmente lo otorgan. Claro que hay excepciones. Por supuesto que hay casos muy puntuales en donde, aunque no se solicite el amparo por el amparista, que no se solicite el amparo, que se otorgue el amparo provisional, pero el tribunal cree que a su juicio está en riesgo la integridad, la vida, el patrimonio del amparista, oficiosamente, sin que se pida, puede otorgarlo. Eso ténganlo presente siempre, ¿verdad? Que, aunque no se solicite, pero el juzgador, el tribunal competente que conoce del proceso de amparo, considera que a su juicio hay un inminente riesgo de perder la vida o está en riesgo la integridad personal o inclusive su patrimonio o la vida de sus familiares del amparista, oficiosamente, sin que se le pida, puede otorgarle el amparo provisional. ¿Ya? Y la otra cosa importante
ordenar su notificación al día siguiente. Eso está en el artículo 5 de los principios procesales. Se notificará al día siguiente de recibido, dentro de las 24 horas, de recibido el amparo. Y le deberá dar prioridad sobre todos los asuntos. Regresemos un poquito al artículo 28. Y solo voy a, porque vamos en su momentito vamos a tocar el amparo provisional, pero solo quiero recalcarles lo que les estaba hablando. Solo dice el artículo 28, amparo provisional de oficio. Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes. A. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. Imagínense. Oficiosamente el amparo debe de otorgar, el tribunal debe de otorgar el amparo, sin que se lo pida. Máxime si se lo están solicitando. Con mayor razón si lo están solicitando. Pero y si no se lo solicitan, y el amparo, y el juzgador, el tribunal, al leer el proceso de exposición de hechos, se da cuenta que el acto o la resolución dictada por la autoridad impugnada resulta peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo o riesgo a su integridad, otorgue el amparo. Entonces, es uno de los casos en los cuales la garantía constitucional del amparo, esa es la esencia y la finalidad que persigue. Vuelvo a repetirles lo que al principio les comencé a leer en la llamada 62. Trámite inmediato de amparo. Este es el fundamento legal de la primera resolución, el cual admite para su trámite el amparo, solicita los antecedentes de las actuaciones al sujeto pasivo, otorga o no el amparo provisional y ordena su notificación al día siguiente. En un muy alto porcentaje, la mayoría de tribunales no otorgan el amparo provisional. Pero, sí, dentro de esa resolución que emitió, de correrle audiencia a la autoridad recurrida por el término de 48 horas y ésta no cumpliese con enviar los antecedentes y o el aviso circunstanciado dentro de ese término de 48 horas, entonces ahí sí el tribunal está facultado para otorgar el amparo provisional. De oficio. De oficio. Leamos el artículo. Artículo 33. Trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales. Aquí, cuando dice los jueces y tribunales, los jueces cuando es unipersonal el tribunal y tribunales cuando se refieren a las... Hay 3 o 4 magistrados o hay 13 magistrados, ¿verdad? Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado con contra el cual se hagan los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas, más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución
a su prudente arbitrio, es decir, a discreción del tribunal. ¿Ya? Si dentro del... Y esto, si quieren, lo encierran en un círculo y le ponen, otorga amparo provisional. Si dentro del indicado término de las 48 horas no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto de resolución o procedimiento. ¿Qué está haciendo? Otorgando el amparo provisional. Entonces pónganle ahí, enciérrenlo, ese último párrafo del artículo 33, enciérrenlo y pónganle, se otorga el amparo provisional. La misma ley está facultando al tribunal para que oficiosamente otorgue el amparo provisional. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Pregunto. ¿Les queda claro? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, Andrés. Sí, Gracias a gracias. ti. Muy bien, Silvana. Bien. Entonces ahí, pues no hay problema de mayor explicación porque ya se ha hecho la calificación de la demanda de amparo. Se le ha dado el ok, el visto bueno. Y entonces, aquí hay dos cositas que debo de explicarles detenidamente. Se admite para su trámite. No hay problema. Se emplaza, se le notifica a la autoridad recurrida por el término de 48 horas para que haga llegar al tribunal en ese término el expediente, el informe circunstanciado y o los antecedentes que provocaron ese amparo. Si lo hace llegar dentro de ese término de 48 horas, la autoridad recurrida, impugnada, lo hace llegar dentro de ese término, el tribunal resuelve y ve que no hay motivos suficientes como para otorgar el amparo provisional y no lo otorga. No lo otorga. Sencillamente no lo otorga. Pero ahí es donde quiero que vean cómo el decreto y el auto entran en relación a la resolución que va a emitir el juzgado. 1. Si notifica y lo emplaza a la autoridad recurrida por 48 horas y pasan las 48 horas y la autoridad no envía ni el informe circunstanciado ni los antecedentes, entonces el tribunal, ese decreto que admitió para su trámite el amparo, lo va a convertir en otra resolución mayor de jerarquía, en un auto, porque va a razonarla, considerando que en virtud que se le concedió un plazo de 48 horas a la autoridad recurrida, habiéndosele notificado en tal fecha y han transcurrido más de las 48 horas y no ha hecho llegar al tribunal, considerando que de acuerdo, consideran, y entonces razona esa resolución y ese decreto se convierte en un auto. ¿Por qué? Porque va a otorgar el amparo provisional. Por tanto, con base en las facultades que da el artículo tal y tal de la ley de amparo provisional, se otorga el amparo provisional al amparista. Emitió no una resolución de mero trámite, no, fue un auto, porque lo razonó. Y como la ley del organismo judicial, en su artículo 141, dice que los autos deben de razonarse. Entonces, hacen las consideraciones del caso y dice, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente, considerando. Y uno, por tanto, otorguen el amparo provisional.
en ese caso. Ahora, la otra situación es que efectivamente la autoridad cumple dentro del plazo de 48 horas. Cumple dentro del término de 48 horas, pero del estudio del proceso de amparo se desprende que el amparista y o su familia está en inminente riesgo de su vida o de su integridad y otorgue el amparo provisional de la misma forma a través de un auto, debidamente razonado. Si no fuera ese el caso, y realmente la autoridad cumple dentro de las 48 horas y el tribunal se da cuenta que efectivamente no hay motivo para suspender el acto, el procedimiento o la resolución objeto del amparo, entonces no otorgue el amparo provisional. No otorgue el amparo provisional. Y es una resolución de mero trámite, porque no está otorgando el amparo provisional. No hay necesidad de estar razonando la misma resolución porque el otro está cumpliendo, lee los antecedentes, analiza que realmente no hay motivos suficientes para privilegiar al amparista otorgando el amparo. No se otorga el amparo provisional, punto. Punto. Si el amparista no está de acuerdo, pues va a apelar esa resolución. Porque él cree que sí hay motivos suficientes para que se le debió haber otorgado el amparo. Pero ese ya es otro asunto. Él apela, ¿ya? Y esa apelación de ese auto que no le otorgó el amparo provisional va a ir a la corte. Pero eso no produce efectos suspensivos, porque se mandan copias, tantas copias como sean necesarias, a la corte para que la corte trabaje con las copias. Y el tribunal continúa bajo su responsabilidad el trámite normal del proceso de amparo. Así de sencillo. Así de sencillo. Leamos el artículo nuevamente, por favor, para ver si hay alguna confusión, se aclara. Trámite inmediato del amparo. No voy a leer citas de páginas, directamente el artículo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que fueren presentados. Recuerden, artículo 5, todos los días y horas son hábiles. Mandando pedir los antecedentes o en su efecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quien deberá cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente aviso. Y esto fue lo que les dije que subrayaran, que le ponga otorgue el amparo provisional. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento. Ahí ya otorgó el amparo provisional. Muy bien. Artículo 34. Interés de terceros en el amparo. Aquí vamos a incorporar a unos nuevos sujetos procesales dentro del proceso amparo. ¿Por qué? Ya hablamos de la legitimidad. Sujeto activo, sujeto pasivo, la coincidencia que debe de existir como uno de los elementos procesales previos para la buena planteamiento del amparo. La legitimación entre sujeto activo y pasivo. Uno es el perjudicado con la resolución, el acto, el procedimiento, y la otra es la que provocó el acto, la resolución o el procedimiento que le causó un daño irreparable en su integridad, en su patrimonio o en la vida de sus familiares. Entonces, si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo, ahí estamos hablando legitimación pasiva y activa.
Ya otro elemento para que prospere el amparo, la definitividad procesal, el agotamiento de todas las instancias administrativas y la temporalidad, los 30 días que tenemos presentes que debe de plantearse el amparo antes de que precluya. Entonces, si la autoridad o la persona impugnada o el solicitante de amparo, sujeto pasivo y activo, tuviesen conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligados a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma forma en que al Ministerio Público, teniéndose como parte. Es decir, en la primera audiencia, que es la que sigue a continuación, el tribunal va a correr por un término común de 48 horas a todos los sujetos para que se apersonen al proceso y hagan las alegaciones que corresponden respecto a lo planteado por el amparista. Entonces, artículo 35. Primera audiencia de los interesados y prueba. Pero antes de eso, hablemos o recordemos los sujetos procesales. Amparista, autoridad recurrida o impugnada. Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos. Por supuesto que el tribunal competente que va a conocer del amparo. Ya hablamos también de la figura del gestor judicial. Aquella persona que por razones de urgencia va a interponer un proceso de amparo, una acción de amparo, pero por razones de urgencia. Posteriormente deberá acreditar la calidad con quien. El tercero interesado es aquel que por X o Y motivo tuvo alguna vinculación con lo que se está discutiendo en ese amparo en virtud del que se lesionaron derechos a la legítima defensa o al debido proceso en la persona del amparista. Pudo haber sido un ingeniero que hizo su dictamen, o un médico que dio un informe, o un profesional de las ciencias económicas que hizo un estado financiero, etc. Entonces, a él no le importa realmente las resultas del proceso de amparo, pero como estuvo anteriormente vinculado con el derecho atropellado del amparista, entonces se le invita por parte del amparista o bien el mismo tribunal de oficio puede mandarlo a llamar, dándole exactamente el mismo trato que le va a dar al Ministerio Público. Es decir, le va a correr audiencia por un término de 48 horas para que se apersone al tribunal y que exponga e indique todas aquellas informaciones o documentos que pueda poseer en su dominio para que el tribunal tenga muchas más herramientas para emitir su fallo final. Entonces, si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta, resumida, sintetizada, la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la misma forma que al Ministerio Público. Hay una llamadita a las 67
que nos manda al artículo 8 del Acuerdo 1-2013. Eso está en la página 76, me parece. 75. No, 74 está. 8. Terceros interesados. Página 74 del Acuerdo 1-2013. La intervención de una persona como tercero interesado dentro del trámite de un amparo debe ser establecida por el Tribunal de Amparo de oficio o a petición de parte. Son las únicas dos formas en que un tercero interesado puede ser parte de un proceso. Oficiosamente, porque el tribunal lo va a vincular y lo va a mandar a llamar, o a petición de parte. ¿De qué parte? De cualquiera de las dos partes. La parte activa de la legitimación activa o la parte de la legitimación pasiva. O sea, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, ¿verdad? La intervención de una persona como tercero interesado dentro del trámite de un amparo debe ser establecida por el Tribunal de Amparo de oficio o a petición de parte, con base en la calificación de las circunstancias propias del caso. En la resolución respectiva, el tribunal deberá determinar con identificación precisa a quién o a quienes vincula como terceros interesados. Es decir, no puede mandar a llamar a alguien que no tiene relación alguna con el proceso de amparo. No. Tienen que manifestar un interés directo dentro del desarrollo de ese proceso de amparo. Quizás acá en la página 169, en el esquema, lo veamos un poquito más sintetizado y comprensible. Número 3, numeral 3. Primera resolución. Artículo 33. El tribunal dará trámite a los amparos el mismo día en que les fueren presentados y solicitará los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la autoridad contra la cual se haya pedido amparo. Asimismo, el tribunal hará el pronunciamiento de otorgar o no el amparo provisional. Eso ya se los expliqué, eso ya queda a discreción, salvo, les aclaro, salvo que esté en inminente riesgo la vida o la integridad del amparista, o la de su familia, o la de sus bienes. Porque ahí, obligada y necesariamente, el tribunal debe de otorgar el amparo provisional. 4. Remisión de antecedentes, artículo 33, también. La autoridad respectiva deberá remitir los antecedentes o el informe dentro del perentorio término de 48 horas de solicitados, más el término de la distancia cuando fuere pertinente. Y esto fue lo que les dije que subrayaran y que pusieran: otorga el amparo provisional. Si los antecedentes no fueren remitidos, el tribunal decretará el amparo provisional suspendiendo el acto, resolución o procedimiento reclamado. Ahí, obligadamente, el tribunal debe de otorgar el amparo provisional. Artículo 35, primera audiencia. Y de ahí nos regresamos a la ley. Aquí es una síntesis así. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. Aquí habla del auto inicial del procedimiento. Es decir, que si otorgó o denegó el amparo provisional, ya no es un simple decreto el que formuló el tribunal, sino fue un auto. Y ese auto tiene que estar debidamente razonado, porque tiene que el tribunal hacer las consideraciones necesarias por las cuales no otorgó el amparo provisional solicitado. Punto. Considerando que a juicio del tribunal no hay motivos que indiquen que el amparista está en inminente peligro de perder la vida
o está en inminente peligro su integridad personal, o está en inminente peligro su patrimonio, sus bienes y patrimonio. Por tal razón, considera y otra vez con fundamento en el artículo tal y tal, no se otorga el amparo provisional solicitado por las circunstancias descritas en los anteriores considerandos. Por tanto, con base en lo considerado y leyes citadas, el tribunal es de la opinión que no se otorgue el amparo provisional. Notifíquese, etcétera, etcétera. Por supuesto que al amparista eso le va a provocar molestia, cólera, le va a provocar desasosiego, porque todos los abogados, todos por cajón, piden que se les otorgue el amparo provisional. Y por supuesto, ahí es donde entran las malas artes, las malas mañas para comenzar el proceso de dilatación. ¿Qué hacen? Apelar. Apelan ese auto. Y de acuerdo al artículo 62 de su ley, esa apelación no produce efectos suspensivos. Es decir, que el hecho, porque el único caso donde no se producen efectos suspensivos es cuando no se otorga el amparo o se confirma o se revoca el mismo. ¿Ya? Es claro el artículo 62 de la ley que indica apelación sin carácter suspensivo. La apelación del auto que conceda, deniegue o revoque el amparo provisional, página 29 de su ley, no suspende el trámite del amparo y el tribunal original continuará conociendo. En este caso, enviará inmediatamente las copias que estime procedentes y sobre ellas conocerá el Tribunal Superior, es decir, la Corte de Constitucionalidad, si es, depende en qué tribunal se haya. Pero si fue en primera instancia, recuérdense que todas las apelaciones van a ir a morir siempre a la Corte de Constitución. Todas las apelaciones en materia, en el amparo, todas las apelaciones van a ir a morir a la Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Superior. La remisión se hará dentro de las 24 horas siguientes de interpuesto el recurso. ¿Ya? ¿Me estoy dando a entender? ¿Vamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Solo una Correcto. preguntita, Muy bien. licenciado. Bueno, vamos con el artículo 35 y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Se los leo. Primera audiencia a los interesados y prueba. Hasta ahorita se les va a dar participación a todos los sujetos procesales. Anteriormente, solo se le había notificado al amparista si tenía que subsanar a algún previo. Y subsanado el previo, admiten para su trámite y solo se le corre audiencia a la autoridad recurrida. Hasta ahorita, esta primera audiencia es la que se les va a dar participación a todos los sujetos procesales, incluyendo a los terceros vinculados o interesados. ¿Ya? Hay un par de artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil que ustedes deben de tener en cuenta. Y sería bueno, si tienen su ley a la mano, por favor, que lo apunten. En su artículo 34 de su ley de amparo, pónganle un asterisco y pónganle ver hartos, solo para tenerlos presentes, 56 al
58, CPCIM, Código Procesal Civil y Mercantil. Tengámoslo ahí, por cualquier eventualidad, uno nunca sabe cuándo le va a servir, pero esa es su tela de araña. Artículos 56, 57, 58 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se los leo rápidamente, solo para tener idea. 56. Intervención voluntaria. En un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y el que la promueve, tercero opositor o coadyuvante. O sea, tomen en cuenta estos conceptos procesales. Pan para su matate. Pan para su matate. 57. Intervención a instancia de parte. O sea, a instancia de parte. Puede ser del amparista o puede ser de la autoridad recurrida. Al demandar o al contestar la demanda, cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero respecto del cual considere común la causa o de quien pretenda una garantía. Tómenlo en cuenta, por favor, también. 58. Vinculación de tercero. No es lo mismo intervención voluntaria, intervención a instancia de parte o vinculación de tercero. No es lo mismo, pero están dentro del juego del proceso, ¿ya? Como sujetos procesales en cualquier momento, que ustedes como buenos y futuros abogados deben de considerar. Vinculación de tercero, artículo 58. Hecho el emplazamiento en la forma legal, es decir, hecho la notificación, hecho el emplazamiento en la forma legal, el tercero queda vinculado a la decisión final del asunto, pudiéndose ejecutar en su contra la sentencia que se dicte. Solo tómenlo en cuenta. Solo tómenlos en cuenta. Y con sus... esa su ley va a parecer así toda pintarrajeada, pero cuando ustedes estén estudiando, señores, esta ley lo lleva a este artículo remite al otro y se les van abriendo las ventanas de su mente para la comprensión más práctica de su estudio del técnico profesional. Bien. Vuelvo a repetir el artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Aquí hay algo importante de la prueba. El periodo probatorio dentro del amparo es por el improrrogable término de 8 días. Por el improrrogable término de 8 días. Si es que el amparista solicitó apertura a prueba o el tribunal considera que debe de abrirse a prueba porque hay hechos que demostrar a través de cualquiera de los medios de prueba que señala el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes ya se los he leído en varias oportunidades, que dice 128 del Código Procesal Civil. Medios de prueba. Son medios de prueba. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Esos medios de prueba, si es que en el amparo el juez decide abrir a prueba, cualquiera de esos 7 medios de prueba que les acabo de leer pueden diligenciarse. Claro, la ley dice pesquisarlos, que es lo mismo, diligenciar, probar, demostrar, cotejar, etcétera, etcétera. Primera audiencia a los interesados, artículo 35, página 19 de su ley. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante del amparo, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda, que es la sección de asuntos constitucionales, a las personas comprendidas en el artículo anterior, es decir, a los terceros vinculados,
y a los que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Esto sí es bien importante. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Pero si hubiera hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Hay una llamada 70 que dice: el periodo probatorio del amparo busca establecer la existencia de un acto reclamado y si éste violenta o podría violentar derechos fundamentales. Los medios de prueba aplicables son los que establece el artículo 128 del decreto 107, Código Procesal Civil y Mercantil, aplicable según lo establecido en el artículo 7 de esta ley, que es la supletoriedad. Bien, sigamos. Los tribunales de amparo podrán relevar. Señores, no vamos a abrir a prueba. Los relevo de la... ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es un mero asunto de interpretación doctrinaria. ¿Para qué vamos a abrir un periodo de prueba, un término de 8 días? Sí, como juez tengo que analizar, interpretar, integrar, y eso no es posible a través de la apertura a prueba en el amparo. Entonces, relevo de la prueba a los sujetos procesales, en los casos en que a su juicio no sea necesario. Pero aquí viene el resorte. Pero la tramitarán obligadamente si fuera pedida por el solicitante. ¿Y quién la va a pedir? El amparista. 71. Etapa de apertura a prueba, la cual puede ser por disposición del tribunal o a solicitud de parte. Si el amparo se abriera a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisarán, es decir, los hechos que se diligenciarán de oficio, sin perjuicio de cualquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que rindirán las partes. 72. Y ahí nos manda a unos artículos que debemos de leer. En consecuencia de nuestro esquema, de la página 169, les recomiendo, por favor, los primeros 6 capítulos, 6 recuadros, de repasarlos, porque eso nos va a retroalimentar. Ya vamos poco a poco entendiendo qué pasa si no se abre a prueba. El juez releva de la prueba a los sujetos procesales. ¿Cómo quedan los sujetos procesales si los releva de la prueba? Alguien va a pedir día para la vista, pero es en la próxima clase. Día para la vista, y luego ahí, en ese día de la vista, van a hacer las alegaciones de viva voz, porque no hubo apertura a prueba. ¿Dudas, preguntas, por favor? Elizabeth, por favor. Licenciado, no sé si le entendí Por favor. bien, pero por ejemplo, donde dice acá, donde dice que releva la prueba, no sé si lo entendí bien, que había unas pruebas y las cambian por otras, algo así, ¿no? Eso último no te escuché. Por ejemplo, que de las pruebas, pues, sí. Ahorita voy a poner más volumen. O sea que tenían unas pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Y las van a relevar o la van a cambiar por otras. No. Relevar es no abrir a prueba. Es decir, tú ofreciste, según el Código Procesal Civil, en tu proceso de amparo, tú ofreciste como medios de prueba, así como tal y como dice el artículo, ofrezco como medios de prueba los siguientes. 1, declaración de las partes. 2, declaración de testigos. 3, dictamen de expertos. 4, reconocimiento judicial. 5, documentos. 6, medios científicos. O sea, tú los ofreciste. Pero
se está discutiendo una interpretación de un artículo que con haberlo interpretado el juez de esa manera le provocó un daño irreparable en los bienes del amparista. Y por eso es que se vio obligado a interponer amparo. Y tú, como su abogada, ofreciste esos medios de prueba. Pero como fue la interpretación de un artículo, entonces el juez tiene la autoridad de decirle, miren, sujetos procesales, los relevo de la prueba. No se abre a prueba por el improrrogable término de 8 días. ¿Por qué razón? Con la declaración de partes, con la declaración de testigos, con los medios científicos que están ofreciendo ustedes, sí, no voy a probar, no voy a tratar de descubrir la verdad. Si lo que se trata es de interpretar si el juez que dictó esa resolución o que indicó ese procedimiento aplicando determinados artículos violentó con eso el derecho de una persona. Entonces yo lo que tengo que hacer es interpretar si efectivamente se violentó el derecho a la legítima defensa y al debido proceso del amparista. Por ese motivo, no tiene objeto que abra a prueba el amparo por 8 días. En consecuencia, los relevo de la prueba. No hay periodo de prueba. Eso es relevar. Eliminar el periodo de prueba. ¿Ya? Pero tú tienes que demostrarle al juez, pero señor juez, discúlpeme. Entonces pido día para la vista. Y al señalar el día de la vista, ahí vas a alegar de viva voz tus argumentos para demostrarle al juez que sí hubo para tu patrocinado, para tu cliente, una violación al debido proceso. Ese es el relevo de la prueba. ¿Ya? No es cambiar unas pruebas por otras, no. Oficiosamente el tribunal sí está facultado. Tú no ofreciste X documento, pues oficiosamente el tribunal puede mandar a traer a donde sea, cualquier institución, cualquier del Estado, cualquier documento para tenerlo a la vista, porque eso le va a ampliar más el panorama al momento de dar su fallo. O probablemente se te olvidó que hay un tercero que tuvo una vinculación directa con tu proceso, pero el juez al leer eso, bueno, pero aquí hubo un ingeniero químico que él presentó un estudio científico, llamémoslo. O sea, eso ya es oficiosamente, el juez realiza la pesquisa oficiosamente, en aras de tener muchos más elementos de juicio para que su fallo sea apegado a derecho. ¿Me entendiste, Elizabeth? Sí, gracias, licenciado. Sí, lo entendí muy bien. Muy bien. Muy amable. Para servirte. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.